En la sección anterior estuvimos jugando con las variables, el ámbito de las variables, dónde declararlas, dónde existe una variable, dónde no. La cuestión está en que en el ámbito de la variable dije unas palabras que eran exactamente de que la variable existía entre las llaves de apertura y cierre donde había sido declarado. Por ejemplo, hicimos aquel ejemplo del número, ¿no? Igual a 16, y os dije que el número 16 existía entre estas dos llaves del método, de la función, que lo alberga. Pero claro, aún no se ha hablado mucho de lo que es un método, así que ahora que ya sabemos usar variables, vamos a ver qué es un método, cómo se utiliza, cómo se llama, cómo se ejecuta y en qué consiste. ¿Vale? Entonces, hay dos razones para usar un método en un script. Normalmente sirve para darle un comportamiento específico a un objeto, ¿vale? Yo qué sé, cuando hicimos el coche, pues que el coche acelere, esto es darle un comportamiento, ¿vale? Que arranque, perdón, esto es darle un comportamiento al objeto coche. Que se pare, esto es darle otro comportamiento al objeto coche, es para indicarle a nuestro coche de tipo monoBehavior cómo debe comportarse, qué comportamiento debe tener. Y la otra es para utilizar fragmentos de código reutilizable. Imaginemos que tenemos una función, un método, que estamos llamando considerablemente, ¿no? Lo vamos a utilizar en múltiples lados. Imaginaros que cada vez hubiera que escribir el código de dentro de un método en cada uno de los lados que fuera utilizado. Entonces esto sería un cachondeo, estaríamos desperdiciando código. Sobre todo no este, que es un fragmento código, corto, el de arrancar, pero imaginaros, yo qué sé, no sé qué decir, este de aquí. ¿Es par o no es par? Ostras, imagínate que cada vez que en un fragmento de código quisiéramos comprobar si un número es par o no es par, tuviéramos que escribir todo este rollo del if, el else y demás, ¿vale? No tendría mucho sentido. De hecho, voy a cargar este de aquí. Así. Entonces, normalmente cuando tenemos una concepción de un fragmento de código, una idea, esto suele ser un método o es muy susceptible de que sea un método, un fragmento de código que sirva pues para ser utilizado múltiples veces. Por ejemplo, imaginemos lo que os he dicho, comprobar si un número es par o no es par, ¿vale? Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí abajo un nuevo método, ya sabéis que los métodos en Unity empiezan por la palabra void y a partir de ahora le damos un nombre, en este caso es par el número, y voy a pasarle aquí int número, ahí, y lo que va a hacer es imprimir si es par o no es par. Y resulta que, o magia o milagro, esto es el fragmento de código que habíamos hecho antes dentro del awake. Por tanto, me llevo el código del awake dentro de el método que acabo de crear, ¿vale? Y fijaros que, pues básicamente ahora este método hace lo mismo que hacía antes el awake, pero lo hace en un sitio diferente, ¿vale? Y entonces, para yo ahora llamar a este método, para que este método se ejecute, lo que tengo que hacer aquí, una vez que he declarado el número, es llamar al método, es par el número y pasarle como parámetro, pues este número que tengo aquí declarado, ¿vale? Entonces, fijaros que este es el ejemplo típico de que si ahora pues yo necesito volver a comprobar la paridad de un número, pues ahora aquí puedo poner es par el número y poner, yo que sé, el 15. E incluso poner es par el número menos 56, ¿vale? Porque así como yo lo he estructurado, me he llevado la lógica de comprobación de que un número era par a un método, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de la sintaxis del método y qué significa esta cosa aquí entre paréntesis para entenderlo mejor. Pero fijaros que, de hecho, me cargo esta variable y le pongo directamente 16 y así lo entenderéis perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer es compilarlo y verlo por consola, ¿vale? Limpio la consola. Ahí, que le he dado al pausa. Ahí está, fijaros. Y imprime por aquí es par, es impar y es par. ¿Lo veis? Porque el primero es par, 16, el segundo es impar y el tercero, menos 56, a pesar de que sea negativo, es par. Entonces, fijaros, si no hubiera creado este método, pues hubiera tenido que escribir todo esto para el número 16, luego abajo otra vez toda vez lo mismo para el número 15 y una vez más para el número menos 56, lo cual es bastante inútil y tiramos mucho espacio. Entonces esto nos sirve para lo que se dice reutilización de código. Otro ejemplo muy típico es, por ejemplo, yo que sé,
cuando queréis sumar dos números o multiplicar dos números o hacer algún tipo de operación de forma insistente, ¿vale? Yo aquí he hecho una que es comprobar que un número es par o no es par, pero podríais vosotros mismos hacer un método que tome dos números int número 1, int número 2 y que, por ejemplo, los sume, los multiplique o divida el primero por el segundo y lo imprima por consola, ¿vale? Lo podríais hacer perfectamente, llamarlo en diferentes etapas de vuestro código. Ya que estamos aquí con los métodos, fijaros que a diferencia de las variables, que todas ellas empezaban en minúscula, los métodos, tanto los que nos vienen de regalo de la clase monoBehavior como awake, start o update, los que yo mismo he creado, también empiezan en mayúscula. Por tanto, primera diferencia significativa. Los métodos empiezan en mayúscula, las variables en minúscula. Entonces, fijaros, esto es exactamente por el motivo el motivo el cual da Microsoft, que es la empresa que creó a los inicios el lenguaje C#, para que nosotros podamos distinguir rápidamente si algo es un método o algo es una variable. De hecho, ya sabéis que aquí arriba tenéis una lista de todas las variables y ahora también tenéis de todos los métodos. Fijaros la sintaxis, los métodos aparecen de color azul con una M de método. Salen con un candadito, puesto que todos los métodos, salvo que le digamos lo contrario, son privados, son exclusivamente de la propia clase. Luego ya veremos cómo se hacen públicos, pero de momento los métodos siempre son privados. Y las variables, pues fijaros que algunas son públicas, ¿vale? Aquí tenéis una variable, dinero es pública, dinero cartera aquí es privada, veis que está con un candadito, edad es pública porque no tiene candadito, ¿vale? Me va a tocar la lotería, esta es privada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Ahí está. Entonces, fijaros que solamente ya con la sintaxis de empezar con una mayúscula nos permite distinguir de forma relativamente sencilla en código si estamos usando una variable y estamos usando un método, ¿vale? Otra cosa que también es muy útil es que los métodos los podéis hacer con un nombre tan largo como queráis. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imaginaros que yo creo un método que sea lo siguiente. Void y le llamo saludar. Estupendo. Void saludar y pongo así, yo que sé, debug.log, hola, ¿vale? Saludo. Vale, esto está muy bien, fantástico. El método saluda y está genial, pero ¿saludar a quién? ¿Saludar por pantalla? ¿Por consola? ¿Un personaje saluda a otro en nuestro videojuego? ¿Un enemigo nos saluda y se ríe de nosotros porque nos va a aplastar la cabeza, ¿no? Como en un Dark Souls, por ejemplo. ¿Saludar a quién? Entonces, esto es un nombre muy mal puesto, saludar. Si es saludar antes de empezar el combate, ostras, pues mira, ahora tengo mucha más información. Os he dicho que el nombre puede ser tan largo como queráis. Os podéis explayar lo que os dé la gana y más. Entonces, aprovechad y dad nombres consistentes y significativos a vuestro código. Imaginaros, yo qué sé, esto fuera la escena de un combate y aquí en el awake, pues puedo poner saludar antes de empezar el combate, imaginaros, y la línea justo de después que sea ya empezar el combate, ¿vale? Así tiene muchísimo más sentido. Perfecto, entonces, ¿qué forma parte de un método o en qué partes se puede dividir un método? Lo primero es esta palabra void. Void es la palabra inglesa que significa vacío. Esto de vacío lo entenderéis cuando más adelante, en lugar de poner la palabra void, ponga otro tipo de datos, un entero, un string, un float, que va a ser el resultado de este método. De momento, nuestros métodos solo ejecutan código, no hacen nada más. Más adelante ya os enseñaré que pueden devolver algo con el código que hagan, pero de momento solo ejecutan el código que va entre la llave que lo abre y la llave que lo cierra. Por tanto, primero la palabra reservada, que es el tipo de información, tipo de dato que el método va a devolver, ¿vale? Simplemente void significa que pues, no vamos a devolver absolutamente nada. Seguido de la palabra void o el tipo de datos a devolver, el nombre del método, que como os he dicho empieza en mayúsculas y puede ser tan largo como os dé la gana. A continuación, abrimos y cerramos un paréntesis, ¿vale? Incluso dentro de este paréntesis pueden ir cositas, luego veremos qué son estas cositas, ¿vale? De momento, abrimos, cerramos paréntesis y dentro pueden ir cosas. Luego explicaremos qué es todo lo que puede ir ahí dentro. Se llaman parámetros. Y finalmente, después de estos parámetros, o bien si no hay parámetros, pues no hay parámetros, abrimos una llave y, por así decir, aquí empieza nuestro código. Aquí empieza el código del método.
Fijaros, creo que no os lo he dicho nunca, cuando yo escribo una frase con 2 barritas, esto significa un comentario. Esto el compilador ni lo lee, ni lo ejecuta, ni hace nada. Esto es solo para que a nosotros nos quede claro. Podéis escribir todos los comentarios que queráis. Por ejemplo, este método que he puesto aquí, este método dictamina si un número es o no es par. ¿Vale? Fijaros, va después de 2 barritas y esto lo único que significa es, esto es un comentario, esto sirve para que al programador le quede claro o para que cuando tú mismo vuelvas a tu propio programa dentro de 6 meses, sepas lo que hace. Por ejemplo, saludar antes de empezar el combate, pues te queda claro que este método sirve primero para saludar y que se ejecuta antes de empezar el susodicho combate. Entonces, lo dicho, entre la llave de apertura después de los paréntesis y la siguiente llave que cierre esta en cuestión, todo el contenido que vaya aquí dentro será el fragmento de código de vuestro método y ahí podéis poner lo que os dé la gana. Por ejemplo, ya sé que tenemos varios métodos creados que nos venían por defecto. Fijaros en el método awake, empieza por la palabra void porque no devuelve nada al final. Se llama awake, empieza con la A mayúscula para seguir la sintaxis que os he dicho. A continuación abrimos y cerramos paréntesis y entre la llave de apertura y la de fin que acaba pues unas 20 líneas más abajo, todo lo que hay aquí dentro es el fragmento de código que se ejecuta en el awake, en este caso, de nuestra escena. El start, lo mismo, void, palabra reservada, no devolvemos nada al final. Start empieza con la S mayúscula, abrimos, cerramos paréntesis y entre las llaves todo el contenido, ¿vale? Fijaros que es exactamente lo mismo. Pequeño detalle que os he citado antes y es que los métodos por defecto son privados. Si tú no le dices nada a un método, es privado y esto significa que, como todas las variables y los métodos privados, no se pueden llamar desde otros scripts, no serán accesibles desde nuestro editor de Unity, ya sabéis que aquí solo se puede acceder a lo público y por tanto será recogido, será privado. Por otro lado, fijaros que el contenido del método debe ir encerrado entre las llaves pertinentes de apertura y cierre del mismo. Esto significa que si por lo que sea yo me pongo a escribir después de la llave de cierre, pues evidentemente no va a servir de nada, ¿vale? Tiene que estar dentro del método. Y bueno, empezamos así con una pequeña introducción sobre los métodos, ya sabéis qué son, ya sabéis la sintaxis, cómo tienen que venir preparados y si queréis pues podéis empezar a imaginar métodos a partir del código que ya hemos escrito, de momento todo dentro de un start o dentro de un await. Por ejemplo, yo qué sé, comprobar género o comprobar sexo, lo que le queráis llamar, ¿vale? Y que sea un método específico que devuelva o que imprima, mejor dicho, soy hombre o soy mujer. El de si vamos a coger el paraguas si llovía o si no llovía, pues aquí tendríamos otro método, por ejemplo, esto podría ser otro método, ¿vale? El de que solo entrábamos en la fiesta si éramos mayores de edad, teníamos dinero o nuestro padre era rico, pues también, ¿vale? También podríamos meter todo esto dentro de un fragmento de código, dentro de un método y empezar a jugar con las variables. Ahora, en la siguiente, lo que os voy a enseñar es justamente cuando ponemos un paréntesis abierto y uno cerrado, y cuando ponemos algo dentro de estos paréntesis, que es lo que hemos dicho que se llaman parámetros.